Hola de nuevo, como os he prometido en el último vídeo, os voy a hacer una pequeña demostración de cómo se puede utilizar el toolkit de diseño narrativo combinado con el nuevo de tramas y recursos y combinado también con el de motivaciones. Tenemos el de motivaciones y este ya lo conocéis porque es el básico, ¿no? Ahora vamos a utilizar también el de tramas y recursos. Bien, como os decía en el anterior vídeo, y en la página web, este nuevo toolkit de tramas y recursos tiene una serie de componentes que os pueden ayudar mucho a elaborar las narrativas que estructuráis conforme al primer toolkit. Hemos incluido una serie de personajes, lo queremos femenino, real, cosa, fantástico, animal, masculino, persona. Hemos incluido también una serie de recursos narrativos empleados en la historia de la literatura o dramática, en guionización dramática o género dramático, como pueden ser Down the Rabbit Hole, el Deus Ex Machina, la narración enmarcada, la tríada de prop, el hombre fantástico, in media res, MacGuffin. En total son 30 cartas. Los pecados capitales es otra de las cosas que hemos considerado interesantes porque se producen a lo largo de muchas obras de la literatura y de las creaciones narrativas. Siempre hay de fondo un pecado capital, como puede ser la envidia, la lujuria, la gula, soberbia, ira, pereza o avaricia. Y por supuesto los géneros dramáticos, humor, fantasía, realismo, misterio. De esta manera podemos ir complementando muy bien la estructura principal viendo cómo queremos encajar las cosas. Quizá la parte más importante o más interesante de este nuevo toolkit sea la inclusión de las 20 tramas maestras de Ronald Tobias. Ronald Tobias, mucha gente ha estudiado cuáles son las tramas maestras a lo largo de la historia de la literatura, de las películas, etc. De todas las teorías que hemos estado estudiando y mirando, nos ha llamado mucho la atención la de El señor Ronald Tobias, un libro que es imposible de encontrar en español, que es el guión y la trama, donde dice que no hay más que 20 tramas en todas las historias que se cuentan en la humanidad. Estas son las de persecución, la de precio, exceso, búsqueda, aventura, caída, ascenso, descubrimiento, sacrificio, amor prohibido, amor, maduración, transformación, rescate, huida, venganza, enigma, rivalidad, metamorfosis, tentación y desvalido. Todas las historias que se cuentan, ya sean en el cine, en el teatro, en la literatura, encajan, según Ronald Tobias, en una de estas tramas. Bueno, vamos a ver entonces cómo podríamos... Bueno, está claro que el uso individual de este toolkit ya de por sí nos permite crear narrativas bastante completas, ¿no? Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. Vamos a combinarlo ahora con los otros dos toolkits a ver qué nos sale de aquí. Os advierto que voy a improvisar, o sea que probablemente haya algún error en lo que cuente. No importa porque quiero hacer un vídeo corto, lo suficiente para que entendáis el funcionamiento. Como recordáis, partíamos de una estructura inicial en el toolkit de diseño narrativo, en el primero de ellos. Una estructura que se basaba en los 12 pasos del camino del héroe. Estos son los 12 pasos que los habían sintetizado autores como Vogler, Prop, Rodari, etc. Todos aquellos que en su momento habíamos comentado. Y además habíamos dicho que en un momento dado teníamos unas motivaciones, un toolkit de motivaciones, en el cual nos podía decir qué tipo de ambientación queríamos. Pues vamos a buscar una atmósfera de entrega. Como ocurre con las series, la gente quiere ir corriendo a ver la serie en ese momento. Tenemos que crear una atmósfera de tangibilidad, que sea como real. Lo que no quita, real, posible, lo que no quita, que estamos dando un poco de una capa de fantasía o una atmósfera de fantasía. En todo esto tenemos que ver qué motiva, vamos a ver qué puede motivar, por ejemplo, a los personajes, o qué motiva incluso a nuestros espectadores, ¿no? Que quieren los espectadores que les transmitamos una sensación de tranquilidad con nuestra narración, o quieren una de curiosidad, es una trama de espionaje, o quieren saber qué ocurre, o sencillamente quieren divertirse nuestros espectadores, o a lo largo de todos estos personajes, pues qué motiva a cada personaje. A uno le pueden motivar
un personaje que es muy social, que busca relaciones, otro que es un bon vivant, que lo que quiere es comer, pasarlo bien. Luego podemos poner un personaje que es un loco del orden, que podría ser muy divertido, ¿no? También. Otro que lo que quiere es estatus a lo largo del comportamiento, de su comportamiento en toda la narrativa, etcétera. Tenemos ya esta estructura y habíamos comentado que con el toolkit básico podíamos meter elementos como va a haber en este punto una presencia de incógnito, quiero que aquí se produzca un engaño, va a haber un viaje, en ese viaje pues más adelante el protagonista, un personaje va a aceptar algo que inicialmente no aceptaba, etcétera. Y también tenemos unos rasgos de personajes en todos aquellos que habíamos determinado, unos rasgos de personajes como guardián, aliados, etcétera, que pueden resumirse, pues, quiero un protagonista inocente, quiero un amigo que sea de carácter amante, va a aparecer un creativo por el medio, que un creativo que además tiene un carácter mártir, el amante va a ser, o el inocente va a ser un jugador, el amante es un visionario, etcétera. Esto es la combinación de los dos kits anteriores y ahora vamos a meter el tercer kit para que podamos enriquecer y pormenorizar mucho más esto que estamos contando. Queremos, por ejemplo, en este esquema, que la historia sea de ciencia ficción y de terror. Va a ser una historia de ciencia ficción y de terror en el cual va a haber un componente de ira. Este personaje, uno de ellos, o el protagonista, lo va a mover la soberbia, o en el otro caso el vividor, lo que le mueve es la gula. La historia en general es una historia de ira, de terror y de ciencia ficción. Ya estamos empezando a mezclar géneros y a empezar a pormenorizar exactamente lo que queremos expresar. No solo eso. ¿Cómo son los protagonistas? Les hemos dado un carácter, pero el protagonista puede ser perfectamente un animal de género femenino, donde además haya un ayudante que será una persona masculina y va a aparecer no sé, masculina y además puede ser fantástica, cosa que el animal femenino es real y va a haber una cosa a lo largo de la historia que va a mover toda la trama, que es el MacGuffin. La historia va a aparecer justo en la mitad de la narración, va a aparecer de golpe, es un in media res. Y además vamos a meter muchas historias una dentro de otra, como hacían los cuentos de la India. En todo esto quiero además que sea una trama de metamorfosis. Aunque estamos hablando de terror, estamos hablando de ciencia ficción y el camino estructurado que va a seguir, quiero que sea una metamorfosis donde hay un cambio en el protagonista. Es un cambio de tipo psicológico o incluso con ciertos cambios de metamorfosis física. Podemos también hacer que en un momento dado se produzca una tentación o que mueva las relaciones. Os he improvisado un poquito todo este pastiche que os he hecho, pero yo creo que podéis entender perfectamente cuál es la combinación de las cartas. No solo sirve para los desbloqueos creativos, donde buscando cartas y combinándolas nos produzcan matices o historias distintas, sino que nos permite una combinación muy amplia y muy pormenorizada de todo. De esta manera tenemos una estructura general con unos personajes matizados, tenemos unas motivaciones de nuestro espectador o de nuestros personajes o de la historia en general, y además tenemos unos recursos narrativos y unas tramas que se pueden ir hilvanando en todo este esquema general. De esta forma es prácticamente difícil ya ampliar más una trama que queda muy completa y muy enriquecida con todas estas características. Confío haberos aclarado un poquito más el uso de estos nuevos toolkits, de este nuevo toolkit y la combinación de los anteriores. Y por supuesto, si tenéis cualquier tipo de duda o pregunta, os podéis dirigir a la web de toolkits.eu, que es nuestra nueva web para este tipo de material, y plantearnos cualquier duda, feedback o tema que se os plantee. Muchas gracias de nuevo por prestarme atención y nos vemos en la siguiente.